Buenas, soy Alejandro, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y hoy os voy a explicar, mediante cálculos matemáticos, que se cree que ocurrió, que se sabe que ocurrió en el día del apagón en España, ¿vale? Mi intención con este vídeo no es que sea súper técnico, sino que un ciudadano de a pie, del cual esta no sea su especialidad, como la mía no lo va a ser otra, lo pueda entender. Dicho esto, comenzaremos. Red Eléctrica hace unas estimaciones para el día siguiente, es decir, hoy está haciendo la estimación de mañana de cuál va a ser la demanda de energía eléctrica del sistema. Para el día siguiente tener ya planificada una oferta que se case con la demanda. Concepto muy importante, la demanda y la oferta se deben casar siempre. Dicho esto, en el día del apagón, a las 12:33, ocurrió una pérdida de 15.000 megavatios de potencia. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que la demanda estaba haciendo la curva que estaba prevista, mientras que la oferta, que llevaba casándose toda la mañana con la demanda, de repente, a las 12:33, la oferta baja a esto. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay esta diferencia entre la demanda y la oferta, normalmente esta diferencia ocurre habitualmente, porque los cálculos de red eléctrica no tienen, por ejemplo, previsto que, por ejemplo, en mi universidad de repente se ponga todo el mundo con los ordenadores. Esos pequeños detalles, pese a que tienen muchas cosas previstas, incluso cuando hay un partido de fútbol, Red Eléctrica lo predice para dar más potencia, por ejemplo, pero hay pequeñas variaciones que Red Eléctrica no puede predecir, y para eso hay una cuestión que son unas centrales que se llaman de punta, como por ejemplo pueden ser, por ejemplo, alguna central hidráulica. Es decir, hay centrales que lo que hacen es básicamente esto. Esto de aquí es agua y esto de aquí está vacío. Entonces, ¿qué hacen? Que por la noche, cuando el precio de la electricidad, que es cuando hay menos demanda, está barato, bombean agua hacia arriba, ¿vale? Y cuando la electricidad está cara, o cuando por ejemplo hay estos repuntes, como los que se ven aquí, pues ese agua que ha quedado ahí arriba se pasa a través de una turbina, esa turbina mueve un generador y ese generador produce la electricidad que se necesita aquí, ¿vale? Entonces, el sistema eléctrico está preparado para esas puntas, pero no para estas variaciones tan grandes. ¿Por qué? Porque tú a ti a tu casa, en tu enchufe, te tienen que llegar 230 voltios. Y si varía la potencia que se está suministrando en la red tanto, lo que se va a traducir es que te va a llegar en casa, en vez de 230, 120 voltios. ¿Y qué ocurre? También lo vamos a explicar más adelante esto, ¿vale? Pero básicamente cuando hay un incremento de la potencia demandada, hay un incremento de la frecuencia. Porque, los generadores síncronos tienen unas... los generadores síncronos son básicamente... Las renovables no tienen generadores síncronos, ¿vale? Se adaptan a la frecuencia de la red. Los generadores síncronos los tienen básicamente la nuclear, es decir, la energía nuclear, la energía del carbón, los ciclos combinados y algunos tipos de centrales como las hidráulicas y todas estas, ¿vale? Esos son los que dictaminan la frecuencia de la red. Las demás fuentes de
potencia eléctrica se adaptan a la frecuencia de la red. Estas son las que ponen esa frecuencia de la red. Entonces, cuando se produce un incremento de la demanda, esa frecuencia pues varía ligeramente. Ligeramente significa, en vez de 50 Hz, que es lo que está la frecuencia en España, pues que sean 49,999999, ¿vale? Ese incremento de la frecuencia es asumible y no ocurriría nada. Pero en este caso, al haber un incremento de la demanda tan grande y al España tener tanta energía verde que no genera inercia en el sistema, la frecuencia serían aproximadamente 48 Hz, ¿vale? Y quizás a ti, si tienes enchufado el cargador del móvil en este enchufe, quizás simplemente te cargue más lento. Quizás simplemente sea eso. Pero en un motor, en un generador que va marcando la red, básicamente es inasumible. ¿Por qué? Porque un generador o un motor están, o mismamente los cálculos que hay en los transformadores, están hechos para trabajar a una frecuencia normal, es decir, una frecuencia nominal óptima, a una potencia nominal. Y si haces esta variación, estás variando la potencia nominal, la potencia que le tiene que llegar, le estás variando la frecuencia que le va a llegar, y eso no puede ser. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para entenderlo, ¿vale? Tú estás subiendo una cuesta con una bicicleta. La cuesta ejerce sobre ti un par resistente, y tú estás dando pedales con una fuerza suficiente para ir subiendo poco a poco, ¿vale? Pues tú estás suministrando una potencia constante a una frecuencia constante, que es a la que tú mueves los pedales. Si de repente esa cuesta es el doble de empinada o es la mitad de empinada, esa fuerza que tú estabas haciendo va a producir un fallo. Es decir, o no va a ser efectiva si está la cuesta muy poco empinada, o va a ser no la suficiente para vencer esa cuesta que está muy empinada. Y eso va a significar un problema, ¿vale? Y en las centrales se prevé esto. Un generador cuesta millones de euros, un transformador cuesta millones de euros, uno grande, y no pueden estar funcionando cuando se producen estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se detecta este fallo, se detecta que empieza a llegar una frecuencia y una potencia a los generadores que no es la que tiene que llegar, en las subestaciones, pues las centrales generadoras lo detectan también las renovables, que se adaptan a la frecuencia de la red, y salta un relé que básicamente desconecta las subestaciones y todos los sistemas que están acoplados a ella. Saltan unos relés, se activan unos seccionadores, unos interruptores, y básicamente se desconectan uno a uno los sistemas que están conectados a la red, en un efecto dominó, ¿vale? Es por eso que una vez que ya falla esto, fallan todas, ¿vale? Dicho muy someramente, porque claro, nos podemos poner más técnicos, pero no es la intención. Bueno, ahora los cálculos estimativos durante el apagón. Lo que se dice de... pues que no tenemos suficiente inercia, ¿vale? He hecho dos casos, España y Francia. En Francia no ocurrió, ocurrió en España. El apagón fue en España. Y Francia es un caso hipotético en el que ocurriera lo mismo, pero en vez de en España, en Francia, ¿vale? Para ver cómo la inercia, es decir, tener más generadores síncronos, ayuda a que, aunque haya este incremento de la demanda de potencia, no haya un incremento tan grande de la frecuencia como hemos visto aquí. Bueno, los datos estimativos que yo tengo por páginas como El Comercio, etcétera, etcétera, pues son básicamente que había 5 nucleares en uso, 4 de carbón, de ciclo combinado había
67, hidráulicas 165 en funcionamiento, es decir, 242 síncronas. Ese día, el día del apagón, había muchísima producción renovable. Y la renovable no son generadores síncronos, son otro tipo de... Bueno, ni siquiera... Bueno, tampoco me voy a meter en detalles técnicos, ¿vale? Por ejemplo, la solar ni siquiera utiliza generadores. Las placas solares funcionan básicamente por química. Bueno, los electrones se excitan, no sé qué, saltan, vale. No me voy a meter. Los generadores síncronos son los que aportan la frecuencia al sistema. Obviamente había mucho más centrales trabajando, pero yo aquí solo meto las síncronas porque las síncronas son las que se tienen que usar para estos cálculos. Vale. ¿Qué voy a utilizar? La potencia base van a ser 1000 megavoltiamperios. La R, constante de Drup, constante de regulación, primaria, pues es básicamente una constante que tiene la turbina en función del tamaño que tiene, pues tiene una inercia. Y esa inercia básicamente se traduce en que cuando le incrementas la potencia que tiene que producir, pues varía más la demanda o menos. ¿Vale? En las centrales que yo considero grandes, que son las de carbón, como por ejemplo la central térmica de Aboño o las nucleares que hay en España, tienen una R más pequeña, es decir, se adaptan mejor. Y las que yo considero normales, es decir, las que más, ciclos combinados, hidráulicas, pues son las que se adaptan peor, pero también ayudan a marcar la frecuencia del sistema. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que varió 15 por unidad la potencia demandada, la variación de la frecuencia es menos la potencia eléctrica demandada entre el sumatorio de 1 partido de esta constante que voy a llamar de estatismo, aunque es una constante de regulación. Esto es solamente con el sistema de control primario. Luego hay una D también que se tiene en cuenta, que es la variación de la potencia en función de la frecuencia, pero que yo en este caso no la tengo en cuenta básicamente porque no la sé y porque tampoco varían los cálculos prácticamente. Entonces, teniendo en cuenta esto y que había 5 nucleares y 4 de carbón, y que había el resto que eran 233, dividiéndolas de sus constantes de estatismo, pues sale un resultado de que varía la frecuencia menos 0,023 en por unidad. Es decir, en hercios, que es multiplicando por 50, es 1,15 hercios. Si teníamos 50 hercios en red, ahora tenemos, restándole esta variación, 48,85 hercios. Esto es inasumible. Esto es una cosa que no puede ocurrir, ¿vale? Por lo que he mencionado anteriormente, la frecuencia es algo muy importante, sobre todo en los transformadores, en los generadores. La frecuencia es imprescindible porque dicta la velocidad a la que tiene que girar un generador, la velocidad a la que va a girar un motor. También el valor eficaz de la onda no es la misma a 50 Hz que a 48,85 Hz, si además se produce un incremento de la potencia, ¿vale? No es la misma. Ahora en Francia, que es un caso hipotético, no ocurrió, pero en Francia tendremos 18 nucleares, 4 de carbón, CCG, un tipo de central que tiene mucho Francia, son 2610 y tienen un total de 2640 síncronas. Bueno, estas son menos potentes y estas dos son más potentes. Por eso a estas les asigno un drup, que se llama, de, como podéis ver, 0,05, porque se adaptan mejor, y a estas un drup de 0,5, ¿vale? Otra vez ponemos que sea la misma potencia la que varía, realizamos los cálculos con un total de 20 nucleares y de carbón y el resto, pues, 2610, y nos sale un total de una variación de 0,00267, que en hercios serían 0,135 hercios, ¿vale? La frecuencia final del sistema sería 49,85 hercios, ¿vale? Y habría que ver si es asumible. No varía prácticamente de 50 hercios. Es verdad que en el sistema quizás una variación tan brusca de la demanda quizás también lo pudiera tirar abajo, pero se adaptaría mucho mejor y quizás
podría seguir funcionando si consiguen dar esa potencia que se ha perdido, ¿vale? En este caso, esta frecuencia es inasumible. 48,85 Hz es inasumible, es demasiada variación. 49,86 es una variación muy pequeña, ¿vale? Básicamente, la conclusión que sacamos de estos dos cálculos es que en España somos demasiado verdes, somos demasiado renovables. Las renovables son geniales, porque te producen una energía que es limpia. El carbón contamina la de Dios, los ciclos combinados contaminan un montón. Las nucleares, es verdad que producen residuos nucleares, que todo el mundo las tiene miedo por lo que pasó en Chernóbil y en demás sitios. Vale, está bien. Pero no dictaminan la frecuencia de la red. Y es necesario. Necesitamos generadores síncronos. Y las nucleares, por ejemplo, están hechas para funcionar en servicio permanente. Funcionar todos los días del año, hasta un día de revisión. ¿Vale? Las nucleares, pese a que a mucha gente no le gusten, son una energía que no contamina absolutamente nada en cuanto a emisiones de gases del efecto invernadero o como el carbón. El carbón contamina con un mogollón de azufre. Bueno, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo que está claro es que con una energía 100% renovable no podemos mantener un sistema eléctrico correctamente. Y en este caso me parece que queda demostrado la variación de la frecuencia que hay con un sistema que sea correcto y un sistema que es plenamente renovable, como es el de España. Y me parece que este vídeo debería dar que pensar sobre cuál es el futuro que nos espera si seguimos con tantas renovables. Quizás necesitemos más centrales nucleares, como es Francia, y demás cuestiones, que probablemente vosotros podéis sacar las conclusiones. Y este es el final del vídeo, espero que os haya gustado. Un saludo.